Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que en esta rica tarde tenemos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Hoy es 30 de abril, Día del Niño. Hemos visto un hermoso especial que hemos preparado, ¿verdad?, para todos los niños de la iglesia, los niños de Castillo Kids. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y pudimos tener un espacio para celebrarles, a pesar de que están en casa, ¿verdad?, en estos días. Sabemos que en este momento en el cual hubo algunas coreografías y la palabra de Dios para ellos, pues se gozaron, ¿verdad?, y vivieron un momento interesante. Pero fíjense que nosotros, aunque somos personas adultas, seguimos siendo niños, ¿verdad? Dicen por ahí que todos llevamos un niño adentro. Y en esta noche vamos a hablar de algo que se llama niños por siempre. Amén. La palabra del Señor es clara cuando habla de que nosotros tenemos que ser como niños. Y quiero que me acompañes, por favor, en la Biblia, al libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 3 al 7, en versión TLA. Antes de leer la palabra del Señor, en la transmisión que tuvimos con los niños, tuvimos una dinámica, ¿verdad?, de premiar a uno de ellos. Y también ahora vamos a tener una dinámica para nosotros como adultos, ¿verdad? Vamos a celebrar también el Día del Niño nosotros. Y la dinámica será la siguiente: al final de la transmisión estaré dejando 5 preguntas de lo que vamos a ver ahora. Y vamos a darles un premio especial. El premio especial es patrocinado por uno de nuestros hermanos que viene con nosotros aquí a la iglesia, que tiene un negocio. Y va a ser una rica hamburguesa, ¿verdad? Y unas ricas salchipapas, ¿ok? Así que usted ponga atención, estemos pendientes y al final haremos las preguntas. Usted va a contestar las preguntas todas juntas, las va a poner ahí. El primero que comente en la transmisión las respuestas correctas, pues se va a ganar este premio especial, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos otra vez aquí a la Biblia, en Mateo, capítulo 18, versículo del 1 al 3, en la versión traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Estaban ahí los discípulos y les dijo: les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Ocupó a un niño como ejemplo para que ellos pudieran entender que así podían entrar al reino de Dios. Amén. Acompáñenme un momento cerrando sus ojos y pidiéndole a Dios que bendiga su palabra en esta noche. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar su palabra. Hoy que celebramos, Señor, a los niños en este 30 de abril, también nosotros como adultos tenemos que entender que tenemos que ser como niños en medio de las cosas que nosotros vivimos. Le pedimos que usted bendiga su palabra, bendiga a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, derrame de sus bendiciones sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que recordaras conmigo algún momento interesante de cuando eras niño. Recuerda conmigo algo bonito que te haya sucedido en la infancia. Hagamos un poquito de memoria, echemos el chip un poquito hacia atrás y recordemos cuando éramos niños y recordemos un hermoso momento. Todos guardamos momentos bonitos en los cuales vivimos en nuestra niñez. Yo recuerdo, ¿verdad?, el momento en que tenía que ir a otra ciudad, a Coatzacoalcos, a ver a la familia, ¿verdad? Y estaban mis primos y era emocionante verles, era emocionante viajar, era emocionante llegar y disfrutar con ellos, ¿verdad? Y pasar unas vacaciones bonitas y agradables. Cada uno tenemos recuerdos de nuestra infancia y de nuestra niñez. Pero fíjense, amados hermanos, los bebés y los niños tienen diferentes necesidades. ¿Qué necesidades teníamos nosotros cuando éramos bebés? ¿Qué necesidades teníamos cuando éramos bebés, por ejemplo? Puedes ir comentando, ¿verdad? Puedes decir: yo tenía esta necesidad, por ejemplo. Cuando éramos bebés teníamos la necesidad que nos cargaran. ¿Por qué? Porque no podíamos caminar. Extendíamos los brazos y venían nuestros padres y nos cargaban, ¿verdad? Teníamos esa necesidad. También teníamos la necesidad que nos dieran leche. Cuando es bebé, ¿verdad?, se llora y rápidamente se le da la leche al bebé para que deje de llorar y se alimente. Teníamos la necesidad que nos cambiaran los pañales. Teníamos la necesidad que nos dieran de comer en la boca. Teníamos la necesidad que nos cuidaran. Bueno, todavía, ¿verdad?, nos cuidan, ¿verdad? Tenemos esa necesidad. Teníamos la necesidad que nos vistieran, que nos pusieran los zapatos ya cuando íbamos creciendo un poco más. Teníamos la necesidad que nos pegaran.
si nos portábamos mal. Aún algunos, ¿verdad?, siguen teniendo esa necesidad que si se portan mal les pueden pegar. Pero fíjense, amados hermanos, que hay algo que es la base del crecimiento del bebé en sus primeros días y todos los días de la vida, ¿verdad? Pero esencialmente al principio, en el nacimiento, y que es la leche. El niño toma mucha leche porque es su único alimento. Es lo único que le ayuda cuando es recién nacido y es lo único que puede tomar. Un bebé recién nacido no puede tomar otra cosa más que la leche de su mamá o la fórmula. Esto le ayudará a crecer sano y a crecer fuerte. Entonces, para crecer sano y fuerte, nosotros como cristianos y nosotros como hijos de Dios tenemos que desear esa leche espiritual como la desean los niños. Un bebé cuando quiere leche y tiene hambre, llora, pide a su forma, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios, cuando necesitamos esa leche, cuando necesitamos ser alimentados, tenemos que llorarle al Señor y decirle: Señor, dame de tu bendición y dame de tu presencia. Voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2, en una versión TLA, algo bastante interesante y quiero que pongamos atención en ello. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras. Aquí va a venir una palabra un poco más fuerte. No sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos. Yo sé que deseamos ser mejores cristianos. ¿Tú deseas ser mejor cristiano? ¿Dices amén conmigo? Amén. Deseamos ser mejores cristianos a cada momento. Entonces aquí este texto nos da una luz de lo que tenemos que hacer nosotros para ser cristianos. Pero hay algo interesante. Dice que tenemos que desearlo como el recién nacido busca la leche de su madre. El cristiano necesita crecer en la palabra del Señor. Nosotros como cristianos necesitamos crecer, por lo tanto necesitamos ser alimentados, necesitamos ese alimento adecuado. Cuando alguien nuevo llega a la iglesia, se le tiene que alimentar poco a poco. No podemos ir con un banquete, ¿verdad? No podemos ir con algo más fuerte. ¿Por qué? Porque estaríamos dañando su crecimiento. Entonces es un proceso. Nosotros como iglesia estamos ya en el segundo proceso, ¿verdad? Cuando empezamos la iglesia hace 3 años, nuestros mensajes eran un poquito más hacia las personas más nuevas, un poquito más, ¿cómo les diré para que no se oiga diferente? Más blandito. Pero ahora los mensajes que estamos dando en la iglesia ya son más para gente de tiempo en la iglesia, más comprometida. Entonces cuando alguien empieza a crecer, tiene que tener un alimento adecuado, una leche pura y sin mezcla. Al bebé se le da la leche pura, no se puede mezclar con algo más. Si es la leche de su mamá, es algo directo. Pero si es una fórmula, ¿verdad? Es el polvo, es el agua, tiene que ser un agua limpia y no puede comer nada más. Entonces tiene que ser algo puro y sin mezcla. Tiene que alimentarse bien para poder crecer. La palabra del Señor dice: no digamos mentiras, no seamos hipócritas, no seamos envidiosos ni chismosos. Eso lo habla en esta versión que estamos leyendo. Entonces nosotros tenemos que desear esa leche espiritual. El niño tiene que crecer. El niño tiene que llevar un debido desarrollo, así como nosotros como cristianos tenemos que ir desarrollando nuestro crecimiento, así nosotros como cristianos tenemos que ir creciendo en la palabra del Señor. Nosotros tenemos que crecer, pero aparte de crecer como niños, tenemos que madurar. Aparte de que ser como cristianos, tenemos que madurar. Es un proceso interesante. Es un proceso de ser un bebé cristiano, ir creciendo, ir alimentándose sanamente y madurar. Entonces, amados hermanos, los bebés necesitan la leche como un buen alimento para sus vidas.
vidas. Los bebés, amados hermanos, necesitan ese alimento para sus vidas, para poder, amados hermanos, crecer sanamente, tomar su leche, tomar su alimento. Así nosotros como cristianos tenemos que tomar nuestro alimento diario. La alimentación del bebé es diaria. Cuando el bebé es recién nacido, es cada 4 horas. Tengo 2 hijos y lo hemos vivido, ¿verdad? Cada 4 horas y toman bastante leche. Así nosotros como cristianos tenemos que alimentarnos para seguir creciendo. Yo sé que te gustaría seguir creciendo como hijos de Dios. El deseo en nuestro corazón es de que tú puedas crecer y tener una buena alimentación, que no te quedes como un bebé como cristiano, sino que puedas crecer. Entonces tenemos que ser como niños, tenemos que ir llevando la palabra del Señor, pero antes de llevarla tenemos que tener un conocimiento previo. Por eso esta prédica en esta noche se titula Niños por siempre. Repite conmigo, niños por siempre. Amén. Hay algo que el niño tiene. Los niños son curiosos. Los niños todo lo quieren saber. Los niños todo lo preguntan. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve aquello? Amén. Y me pregunta, ¿esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? El niño es curioso y todo desea saber. Cuando hay un recién convertido o un cristiano nuevo, también todo lo desea saber. Hemos sido en este punto gratificantes como iglesia porque hemos recibido personas, amados hermanos, totalmente nuevas. Muchos de ustedes que me oyen llegaron aquí siendo totalmente nuevos. Y me agrada cuando usted va y pregunta, pastor, ¿cómo es esto? ¿Y esto qué es? ¿Cómo es el otro? ¿Por qué? Porque estás interesado, tienes curiosidad por crecer en la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser curiosos, tenemos que preguntar y decir, ¿esto qué es, Señor? Ayúdame, ¿por qué será así? Si tenemos una ayuda, ¿verdad? Si tenemos alguna duda, ir con nuestro pastor y preguntarle cuál es esto, qué es el otro, y así tenemos que crecer. Como hijos de Dios, siempre tenemos que ser así. Es la cualidad del nuevo, del corazón recién convertido, del recién nacido en Dios, pero siempre tenemos que tener esa cualidad de querer aprender. Cuando nosotros dejamos de ser curiosos o cuando dejamos de querer aprender, amados hermanos, ahí nos detenemos. Siempre, constantemente, tenemos que estar creciendo en la palabra del Señor. Debemos querer saber siempre lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Siempre debemos querer saber lo que Dios tiene, preguntarle a Dios qué tienes para mí, ir a su palabra y aprender de su palabra y crecer. No solamente leer, la palabra dice que tenemos que escudriñarla. Podemos leer un pasaje de la Biblia y decir que hermoso, el Señor me bendijo, pero si lo escudriñamos, si abrimos el pasaje, vamos a ser bendecidos. Tenemos que ser curiosos para leer la Biblia, tenemos que aprender la palabra del Señor y eso nos va a ayudar a crecer. Esa cualidad del niño nos va a ayudar a crecer como hijos de Dios. Pero hay algo interesante que nos habla Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno. Pongan todo a prueba de lo que vean, pero tomen lo bueno. Ahora estamos viviendo este fenómeno. En las redes sociales, como las iglesias hemos cerrado, estamos transmitiendo, estamos llevando la palabra del Señor. Muchas iglesias tienen puntos diferentes en muchas cosas, pero algunas son totalmente opuestas a lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos que retener lo bueno y desechar lo que es malo. Por eso es bueno, amados hermanos, escuchar la palabra del pastor, escuchar la palabra en la iglesia donde estás. Y ahora se da mucho, ¿verdad? Que hay transmisiones aquí, transmisiones allá, y me mandaron esto y me mandaron esta predicación. Tú puedes escuchar la palabra del Señor. Nunca te voy a decir no escuches la palabra del Señor, pero sí, toma lo bueno
Y haz un lado lo que no es de Dios. Haz un lado lo que tú digas, es que esto no me lo han enseñado. Así nosotros vamos a crecer sanamente. Así nosotros vamos como el niño cuando tiene curiosidad, ¿verdad? Y su padre le dice, no agarres eso, no lo tomes. ¿Por qué? Porque el papá ya sabe que si lo toma le va a hacer daño. Entonces yo te aconsejo en esta noche que tomemos lo bueno, que escuchemos la palabra del Señor y desechemos lo que no nos parece y sigamos creciendo como cristianos y sigamos creciendo como hijos de Dios. Te animo a que sigas las transmisiones que tu iglesia tiene, a que sigas lo que tu iglesia te manda. ¿Para qué? Para que podamos seguir creciendo correctamente. El que no estemos aquí en la iglesia, el que no estemos en el templo hoy, no quiere decir que dejemos de crecer. Al contrario, en nuestra casa nos hemos estado alimentando, hemos estado recibiendo alimento, hemos estado recibiendo la palabra del Señor, y eso tiene que hacernos crecer como hijos de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Dices amén? Amén. Hoy estamos contentos porque celebramos a los niños, porque celebramos que ellos crecen, porque celebramos que su mente, su corazón están limpios. Eso me da la pauta al tercer punto que dice: los niños no tienen malicia. Amados hermanos, el niño tiene su mente limpia. Quiero que repitas conmigo: limpia. ¿Sí los escuché? Limpia, amén. Igual nosotros debemos, amados hermanos, de no tener pensamientos maliciosos o sucios en nuestra mente. El niño no tiene malicia. Al igual nosotros como hijos de Dios tenemos que tener nuestra mente limpia. Tenemos que tener nuestra mente despejada. Tenemos que tener nuestra mente, amados hermanos, pensando cosas buenas. Dice la palabra del Señor en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 20, en una versión Dios habla hoy. Cuando digo una versión TLA, Dios habla hoy, NBI 1960, es porque me gusta que algunas versiones nos llevan más a lo que les quiero hablar en este momento. Leímos 1960, leemos TLA, leemos Dios habla hoy. ¿Por qué? Porque alguna me puede ir orillando un poquito más a lo que quiero hablarte. Entonces, 1 de Corintios 14, 20, en la versión 2, Dios habla hoy, dice: hermanos, le habla Pablo a la iglesia en Corintio. Hermanos, ¿cuántos son hermanos? ¿Cuántos venimos a la iglesia? Amén. Dice: sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. Lo voy a repetir de nuevo. Hermanos, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. Ahora voltea con el que tienes junto y dile: hermano, sé como niño para lo malo y sé como adulto en tu modo de pensar. ¿Ya se lo dijiste al que tienes al lado? Ok. La mente del niño está limpia. La pregunta es en esta noche: ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo está mi mente y cómo está tu mente? La prédica se titula Niños por siempre. Y si somos niños por siempre, siempre tenemos que tener nuestra mente limpia, nuestra mente despejada de las cosas que no son correctas, porque si nuestra mente se ensucia, dejamos de ser niños. Si nuestra mente se ensucia, amados hermanos, empezamos a pensar cosas que no son buenas, cosas que son deshonestas, cosas que empiezan a dañarnos y a perjudicarnos, como cuando a una computadora o a un celular le empiezan a entrar virus, como que empieza un proceso de descomposición. Entonces, si en nuestra mente empiezan a entrar esos tipos de virus, amados hermanos, van a descomponer nuestros pensamientos. Entonces nosotros, como dice la palabra del Señor, tenemos que ser como niños para lo malo. Tenemos, amados hermanos, que dejar lo malo a un lado. El niño, cuando ve algo que es malo y le asusta, no lo toma. Nosotros así tenemos que ser, pero tenemos que ser como adultos en nuestra forma de pensar. Como adultos sabemos que eso es malo, no tenemos que hacerlo. Como adultos sabemos que eso nos va a dañar, no tenemos que hacerlo. Pero si nuestra mente está sucia, aún sabiendo que nos va a dañar, a veces lo hacemos. Si nuestra mente no está limpia, aún sabiendo que nos va a perjudicar lo que estamos haciendo o hacia dónde estamos yendo, lo que
estamos tomando, nuestra mente, amados hermanos, va a ir más allá, aún sabiendo que está mal lo que estamos haciendo. Entonces, la mente del niño está limpia. Nuestro deseo en esta noche es que nuestra mente, amados hermanos, pueda estar limpia y podamos desechar lo malo de cada uno de nosotros. El niño confía en sus padres. Si su papá le dice, ven, aviéntate, te voy a tomar, el niño con toda la confianza viene y brinca y el padre lo toma en sus brazos. Ahora, ¿tú confías en Dios? ¿Tú como niño confías en que Él está contigo ayudándote? ¿Eres niño en ese aspecto? ¿Confías plenamente en que si estás por caerte, Él te va a detener? ¿Confías plenamente en Él? ¿Confías en que Él te va llevando de su mano? ¿Confías que Él te va ayudando? El niño tiene la confianza que si el papá le toma de su mano y caminan juntos, sabe que el papá lo está llevando a un camino correcto. Nosotros, amados hermanos, tenemos que confiar en el Señor y saber, amados hermanos, que Él está en medio de nosotros para bendecirnos. El niño cree en lo que el papá le prometió. Y es ahí cuando los padres entramos en problemas muchas veces. Porque nuestro hijo dice, papá, quiero esto. Y muchas veces como papás estiramos el presupuesto y decimos, sí, mi hijo, te lo puedo comprar, o sí, lo vamos a tener después. El niño en su mente va a tener eso que su padre le va a regalar, que su madre le va a regalar, que su familia le va a regalar. Y si más que nada pusiste una fecha, llegando la fecha, ese día muy temprano te va a decir tu hijo, papá, lo prometido. Ahora, amados hermanos, mi pregunta es, ¿nosotros creemos en las promesas de Dios? ¿Creemos que el Señor nos ha prometido algo, lo vamos a recibir? ¿O hemos dicho, yo creo que sus promesas no van a llegar a mi vida? ¿Cómo van a llegar, pastor? Mire todo lo que está sucediendo ahora. El Señor prometió bendecir a mi familia y la situación se ha puesto más complicada. El Señor me prometió bendecirme económicamente y mire cómo están las cosas. ¿Creemos en las promesas de Dios? ¿Somos niños en ese aspecto o hemos cambiado? Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, como dice el texto que leímos al principio, Jesús llamó a un niño, lo puso de ejemplo y lo puso en medio de los discípulos. Y les dijo, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir. Tenemos que cambiar, amados hermanos, nuestra manera de pensar hacia las promesas de Dios, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Entonces, si el Señor te ha prometido bendecirte, si el Señor ha prometido ayudarte, si el Señor ha prometido bendecir a tu familia, salvar a tus hijos, bendecirte económicamente, cree en las promesas de Dios, porque es una cualidad que un niño tiene que poseer. Entonces, como hoy es 30 de abril, todos somos niños, entonces tenemos que confiar y creer en las promesas del Dios Todopoderoso. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Dices amén? Amén. No pierdas la esperanza que el Señor va a bendecirte. No pierdas la esperanza, amados hermanos, amado hermano, de lo prometido de Dios para tu vida. Dios nos quiere bendecir. Quiere derramar de sus infinitas bendiciones sobre cada uno de nosotros. Pero hay cosas que Él quiere quitar. Cosas de las cuales vimos en 1 Corintios 14:20. Él quiere quitar de nosotros la malicia, lo malo, lo que nos aleja de Él. Lo malo primeramente nos aleja de Él y luego nos aleja de los que amamos, de nuestra familia, de nuestros hijos. Él quiere quitar la malicia de nuestra mente, de nuestro corazón, para que seamos puros como son los niños. Él quiere quitar de nosotros el engaño. Al humano le es muy fácil engañar a otro, pero a Dios que está en el cielo no le podemos engañar. Entonces tenemos que quitar la malicia, el engaño y, como decía el texto que sonaba un poquito más complicado, la hipocresía.
Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser genuinos, tenemos que ser, amados hermanos, rectos en nuestro caminar y alejar de nuestra mente las cosas que no le agradan al Señor. Entrar a la iglesia o buscar al Señor en nuestra casa cuando estamos con nuestra familia, y si salimos a un lado y hacemos lo malo, estamos siendo hipócritas. Entonces tenemos que quitar la hipocresía de nosotros para poder avanzar. La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, el que otro sea bendecido, tenemos que decirle: Señor, gracias porque lo bendices, pero yo también deseo ser bendecido. Quitemos la envidia de nuestra mente, quitemos la envidia de nuestro corazón, quitemos la murmuración. El hablar de alguien, el hablar de otro va a dañar nuestra mente y va a dañar nuestro corazón. El niño, le es muy fácil encontrarse a alguien, por ejemplo, en el parque. Bueno, ahora no podemos salir en el parque, pero retroceda su chip 2 meses atrás. Y yo que tengo una niña pequeña, la llevo a un parque, y si hay un niño jugando, se acercan rápidamente, platican y juegan. ¿Por qué? Porque son niños. En su mente no hay la malicia, no hay murmuración. A veces nosotros, amados hermanos, nos apartamos de los seres queridos porque es que me dijo, es que me dijeron, es que no sé bien. ¿Por qué? Porque hay murmuración. Entonces, si dejamos eso, vamos a ser, amados hermanos, bendecidos. Tenemos que dejar las mentiras. Para la gente el mentir es su diario vivir, pero nosotros tenemos que ser honestos. La palabra del Señor dice que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Nuestra forma de hablar, amados hermanos, nos va a identificar como cristianos y como hijos de Dios. Tenemos que dejar, amados hermanos, el chisme. El que me dijo, que le dije y me dijeron y que te voy a decir y que me por allá y que me mandaron un WhatsApp y eso y que lo mande y que lo mande y que lo mando. Ahora se da mucho el chisme, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente de las noticias que no son y van avanzando, se da mucho eso. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dejar a un lado eso y, como siempre, amados hermanos, ser como niños. Tenemos que vivir, amados hermanos, como niños. Por eso Jesús ponía al niño en medio de los discípulos y les decían: sean como Él. Lo tomó de ejemplo porque su corazón era puro. Lo tomó de ejemplo, ¿por qué? Porque el niño siempre va a desear esa leche, porque el niño es curioso para aprender. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que ser como los niños para poder entrar en el reino de Dios Todopoderoso. Tenemos que entender, amados hermanos, que Jesús dijo que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Cambiar nuestra manera de vivir no es pensar como otros piensan, es pensar en la forma al que el Dios Todopoderoso le agrada que tú y yo pensemos. Entonces, quiero dejarte esto en tu corazón, que siempre tenemos que ser como niños. Siempre tenemos que ser como niños. Buscar los brazos del Padre en el momento complicado. En este momento complicado, busquemos los brazos del Padre. Cuando el niño no puede, va y le dice: papá, ayúdame. Cuando el niño algo le lastimó, extiende sus brazos y el Padre lo carga. Así seamos nosotros, amados, niños por siempre, para buscar el abrazo del Padre. Quiero que ahí donde estás, en tu lugar, me ayudes cerrando tus ojos un momento. Le digamos al Señor que nos ayude a ser niños por siempre este 30 de abril, Día del Niño. Señor, en esta noche le damos gracias por su palabra y le pedimos que usted nos bendiga. Gracias por los hermanos que han estado pendientes escuchando esta palabra que está siendo transmitida, y por los que lo van a ver en los días siguientes. Derrama de tus bendiciones sobre ellos y ayúdanos, Señor, a ser siempre como niños. A desear, Señor, esa leche no adulterada para poder seguir creciendo y poder madurar. A ser curiosos, Señor, buscando tu palabra a cada momento. Y a que nuestra mente, Señor, sea limpia y no tengamos malicia en nuestro corazón. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos siempre a desear tu presencia. Ayúdanos siempre, Señor, a extender nuestros brazos a ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos siempre a buscar tu presencia y a buscar tu palabra a cada momento. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre son tus bondades, para siempre son tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra, amados hermanos, y quiero anunciarles que el próximo domingo estaremos haciendo una cita con nuestros hermanos en Zoom.
Vamos a trabajar ahora con esta aplicación con los hermanos que nos ayudan en la iglesia, con nuestro equipo de trabajo a las 10 de la mañana. Entonces este domingo nuestra transmisión va a ser a las 7 de la noche, ¿ok? A las 10 de la mañana estaremos con ellos platicando, teniendo un momento de ministración solo con ellos. Y a las 7 de la noche, amados hermanos, estaremos teniendo nuestra transmisión por este domingo. Para el siguiente domingo es 10 de mayo. Estamos preparando algo bien especial para todas las mamás de Castillo Fuerte, así que les pedimos que estén pendientes, porque igual vamos a hacer un ajuste en los horarios, igual para que podamos tener un contacto, ya sea por este medio, ¿verdad?, con las mamás de la iglesia, ¿ok? Así que estén atentos a lo que la iglesia siga haciendo. Al igual, este sábado los chicos de Castillo Youth van a tener, amados hermanos, un tiempo en Zoom también a las 5:30 de la tarde. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Recuerda que a continuación te vamos a dejar 5 preguntas, voy a despedir y van a quedar las preguntas. En esta ocasión las preguntas van a ser en secuencia, no como la vez pasada, primero una, luego otra y luego otra, sino van a estar juntas las 5 preguntas. Cuando tú tengas las respuestas, copia las respuestas y en una sola publicación en esta transmisión las pones. Y ahí van a aparecer y veremos quién va a ser el ganador de esa rica hamburguesa, de esas ricas salchipapas, ¿ok? Así que estamos pendientes y le damos gracias a Dios porque es bueno. Y les digo lo que siempre les digo cuando terminamos cada transmisión: pronto nos volveremos a ver. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Amén. Castillo Fuerte, conectados en casa.